Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para quienes no me conocen, yo soy Sam y hoy les voy a enseñar a hacer unas casas para el pesebre con material reciclado. Entonces, vamos a utilizar botellas que muchas personas tenemos en nuestras casas y a veces no sabemos qué hacer con ella, entonces vamos a darle un buen uso a este material, botellas plásticas, un poco de cartón y también un poco de cabuya o de soga de yute. ¿Listo? Entonces comencemos de una vez. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es tomar estas botellas. Acá están. Ya está. Aquí estoy también con mis colaboradoras, Lili y también Isabel. Hola, hola, por aquí estamos saludando a las personas que nos acompañan en Facebook, a las personas que nos acompañan en YouTube. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la puntualidad. Entonces nosotros vamos comentando y ustedes vayan viendo lo que Sam les va a compartir el día de hoy, que está magnífico. Bueno amigos, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar la botella. Puede ser una botella así de estas grandes o podemos utilizar de diferentes tamaños, ¿no? También podemos usar así, botellas pequeñas. Entre más variedad sea mejor, mucho mejor para hacer varias casas y así nos quede variado estos pesebres. Listo, entonces lo primero que hacemos es tomar esta parte de la botella y le vamos a quitar tanto la parte de acá de arriba y vamos a cortar aquí en esta parte. Listo, entonces aquí yo ya tengo cortada esa pieza, voy a mostrar. Listo, aquí ya corté esta pieza. A esta pieza le vamos a hacer una puerta. Entonces ustedes pueden hacer una puerta así grande o dependiendo si la botella es pequeña pues hacen una puerta más pequeña. Ya después de tener esto así, entonces lo que vamos a hacer es tomar la otra parte que nos queda. Acá está la parte de la botella y vamos a tomar un cartón y vamos a sacar una base. Listo, entonces vamos a cortar una base. Aquí ya la tengo adelantada y esta base le vamos a marcar con un lápiz. Vamos a marcar el contorno. Entonces, para saber cómo esta es la continuación de esta parte, nos va a servir para guiarnos así, para colocarlo en esta parte de abajo. Listo, y donde quede la puerta, entonces vamos a marcar también en el cartón. Hasta allí vamos a hacer la guía para saber dónde vamos a pegar. Bueno, aquí entonces vamos a utilizar silicona caliente. Mientras calienta la silicona ahí, que se me ha olvidado conectarla, entonces Lili les va a hablar sobre lo de las revistas. Aquí tengo una revista, ustedes ya pueden adquirirlas. Sí, esas son nuestras revistas digitales. Nosotros hemos estado trabajando para que sean de pronto más detalladas, para que estén mucho más fáciles de adquirir. Entonces por lo menos aquí nosotros imprimimos una, se imprimen en hojas tamaño carta o A4. Es un poco más grande la A4, pero queda perfecta para que ustedes puedan adquirirlas. Ahora en el chat les voy a dejar el número de teléfono donde nos pueden contactar o pueden ingresar a Hotmart y buscarnos como Arte en tus manos. Ya les voy a compartir entonces el enlace. Hola Juanis, ¿cómo estás? Vivian Cañas también ya la vi por allí. Ya la voy a empezar a saludar un ratico mientras Sam está adelantando un poco el proyecto. Gracias a las 68 personas que nos acompañan en este momento en Facebook, y voy a mirar en YouTube cómo van, si nos están escuchando. Nos pueden compartir por favor si nos están escuchando, si se está viendo bien el video. Bueno amigos, aquí entonces les voy a mostrar. En el cartón ya hice esta marca que ustedes vieron y marqué también donde va a quedar la entrada. Si es la puerta grande pues la hacemos así, o si es más pequeña, entonces hasta ahí llegamos. Antes de pegar esta pieza entonces vamos a tomar un poco de pintura. Yo voy a tomar un poco de color marrón claro y lo que voy a hacer es pintar la parte interna, solamente esa parte donde demarcamos. Vamos a pintarlo así rápidamente, simplemente es por dar un poco de color en esa parte interna. ¿Listo? Nos queda más fácil pintarlo primero y después pegamos.
Es un trabajo muy sencillo de hacer, ya no es nada complicado y es muy económico ya, porque pues todos podemos utilizar o reutilizar esas botellas que tenemos en nuestras casas o que de pronto las vamos a desechar, le vamos a dar un mejor uso. Bien, entonces Sam, Marcela Cardoso pregunta, ¿cuál proyecto estamos compartiendo el día de hoy? bueno, entonces vamos a hacer unas casas con material reciclado para los pesebres. Son unas casas muy sencillas, fáciles de hacer y económicas. Por aquí yo tengo una muestra, tengo unas aquí adelantadas, entonces les voy a mostrar cómo pueden quedar. ¿Listo? Entonces, esencialmente es esto, darle un uso a ese material reciclado, a esas botellas. ¿Listo? Entonces aquí, como pueden ver, ya pinté esta parte, que es la que va a quedar aquí internamente. Ahora vamos a aplicar un poco de silicona ya en esta parte, sin llegar en la parte de adelante, ¿no? Solamente la circunferencia. Yo creo que aquí ya se calentó. En Facebook se escucha mucho la música. En YouTube también pregunta si se escucha mucho la música, si de pronto está muy duro, si la voz o el volumen de tu voz se escucha bien. Pregunta, ¿Sí? ¿Todo se escucha bien? Esmeralda Luna dice si se escucha bien, gracias. Ah, bueno, perfecto. Gracias Esmeralda. Como vamos a trabajar con silicona caliente y con este material de botella, debemos tener siempre presente de manejar la temperatura, ¿ya? Si la pistola está bien caliente, entonces al aplicar el cordón de silicona debemos dejar enfriar un poco, solamente un poco nada más. Listo, entonces aquí vamos a aplicar la silicona en el contorno. Aquí vamos a poner un cordón de silicona y así ya vamos a pegar, guiando que quede la botella bien colocada aquí. Listo, aquí. Bueno, vamos a dar unos saludos a Claudia Gómez, Lorena Ramírez, Gloria Elisa Cáceres, sí, a juntar muchas botellas. René Sánchez, Patricia Arenas, Lira Huertas, Sandra Osorno, Nora Evelina Solórzano, Dora López, John Carlos Romero, muchas gracias por los saludos. Nos están saludando desde Bucaramanga, hay personas de Chile, de Ecuador, de México, de Argentina. Está Marta Henao también. Aquí en Facebook, mientras Sam va pegando un poco, está Ruth Noelia, Luz Andrea Cartagena, Gerardo Amador Astudillo, María Livia Leguízamo, que siempre está allí, tan linda María Livia, siempre apoyándonos, Elizabeth Vera, Clarines Lozano, Esmeralda Luna, Pati Buitrago, Dilma Acevedo, muchas gracias por el apoyo. Bueno amigos, entonces aquí ustedes pudieron ver cómo quedó pegada, ¿sí ven? Entonces nos va a dar la circunferencia perfecta al hacer esa marca. Ahora vamos a tomar un poco de esto, de cabuya, de soga de yute, no sé cómo la conozcan en su país. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí, empezar desde la parte de atrás, vamos a pegar así en todo el contorno y cuando lleguemos aquí a la parte de la puerta vamos a rodear toda esta parte. Listo, y después vamos a colocar el cordón nuevamente hasta atrás. Entonces vamos a hacer a pegarle todo ese borde. Entonces nuevamente con la silicona. Sam, Natalia Ayala pregunta, ¿la pintura debe ser acrílica o puede ser vinilo escolar? Sí, puede ser vinilo. Como estamos pintando solamente el cartón en la base, puede ser vinilo. Un saludo especial para Remé Sánchez de España. Ella en este momento se puede decir que está trasnochando porque en España ya son casi las 12 de la noche. Ella estaba muy pendiente del en vivo de hoy. Entonces muchas gracias Remé por acompañarnos. Preguntan Neves que la botella de qué es. La botella es una botella de refresco. Sí, de ¿Listo? gaseosa. De gaseosa, de refresco. Podemos utilizar diferentes tamaños, como ya les había dicho, botellas pequeñas, botellas medianas, grandes, entre más variado sea mejor. Ana Isabel pregunta si puedes variar el tamaño. Claro, Sí, porque mostrando el tipo de botella. sí, con diferentes tamaños de botella hacemos
Aquí voy a mostrar, pues ya tengo unas adelantadas, miren. No está acá. Miren, Ajá. así, Ajá. diferentes tamaños, miren Sí. cómo queda. Este proyecto nosotros lo hacemos pensando en que sea un proyecto sencillo. Nosotros normalmente hacemos casas mucho más elaboradas, con más materiales, pero a veces nos preguntan también materiales que sean económicos para hacer en cantidad y que puedan vender y que sea tanto económico para el cliente y que tenga buenas utilidades. Y en este, por ejemplo, este paso a paso nos enseña no solo que las botellas las podemos reutilizar, sino que el cartón de las cajas que a veces también se botan, el acerrín que muchas veces lo botan, entonces todo es reutilizable, nada se bota. Bueno, aquí entonces pegamos en el contorno de la puerta, como les había dicho. Recuerden manejar entonces la temperatura de la silicona, porque si la aplicamos demasiado caliente nos va a derretir el plástico. Entonces aquí lo que yo hice fue desconectar la pistola, dejarla un momento así. Bueno, aquí en esta parte debemos sostener un poco para poder lograr lo que queremos, pegar este contorno. Este pasito pues no lo podía adelantar porque pues tocaba mostrársele cómo se hace. Pues ahí yo creo que todos pueden ver el procedimiento. Simplemente es tratar de que nos quede así en el contorno. Pati Buitrago pregunta, ¿se puede utilizar otro tipo de pegamento? De Tengo pánico a la silicona caliente porque me quemé muy feo. Sí, yo pienso que de pronto utilizando la silicona líquida también se podría. Es un poquito más demorado, pero se puede también. Tienes más tiempo aquí por las cámaras y por lo que estamos haciendo el directo, pues lo hacemos así, más rápido. Bueno, aquí vamos a enviar unos saludos a Lida Huertas, Patricia Arenas, Dora López, alguien me dijo que faltó Mimi Miranda de México, Abel Chang de Venezuela, Estado Vargas, Gloria Vélez, que también siempre ella nos está acompañando y nos apoya en cada proyecto, Rosalina Checa, Ana Isabel González de Cundinamarca, Sesquiles Cundinamarca, Dora López. Una pregunta, ¿ustedes están vendiendo una revista? Me gustaría saber dónde la puedo conseguir. Dora, en la descripción, después de terminar el video, dejamos la información. Igual si quieres apuntar, si estás en Colombia, solamente vas a apuntar el número del celular. Si estás fuera de Colombia, es más 57 317 771 9091. Entonces te lo repito de nuevo, más 57 317 771 9091. Allí hay un catálogo. En la actualidad tenemos 16 revistas. Hay 4 de belenismo, una de tejas, una de muñecas, una de pony y las otras son de muñecos navideños. Entonces pueden ingresar, pueden mirar sin compromiso. Ahí están los enlaces de Hotmart y allí está el valor en su moneda local. Las pueden comprar desde cualquier país del mundo. Ruby Arbelaez dice, buenas tardes, don Sam, ¿me podría dar un repasito? La señal aquí ha estado muy mal y apenas inicio, gracias. Bueno, entonces como yo les había mencionado, estamos haciendo unas casitas con botellas de refresco recicladas, cartón, algo muy sencillo para sacarle provecho a ese material reciclado. Entonces aquí lo que hice fue cortarle a la botella la parte de arriba una sección, incluso podemos utilizar toda la botella, ¿no? Porque ustedes pueden utilizar la parte de acá, la de en medio y la parte de abajo también, ¿no? Yo hice casas con todas las partes de la botella, podemos sacar 3, dependiendo si la botella es una pequeña, así como esta, podemos cortarla a la mitad y sacar 2. Recuerden que se le quita esta parte de aquí también. Dice María Lidia, acá en Colombia la compramos como cabuya. Sí. O soga también, o sea, lo conocen con los dos nombres, se conoce como cabuya o soga.
Listo, entonces aquí ya pueden ver cómo queda. Aquí pegamos el contorno y ya queda así, queda esta parte. Ahora para el techo vamos a cortar piezas así. Vamos a tener en cuenta la base, el ancho de la base. Entonces más o menos esto tiene la misma distancia del ancho de la base. Entonces aquí fueron unos 8 centímetros, entonces más o menos nos guiamos con eso. Puede ser aproximado a unos 8 o puede ser un poco más grande. Entonces vamos a sacar triángulos para hacer este tipo de techo. Vamos a sacar triángulos con la misma medida, ¿no? Si es 8 centímetros en todos sus lados. Y después de tener esto así, entonces lo que vamos a hacer para hacer la forma de una teja, una canalada, entonces vamos a tomar un palito de brocheta y lo vamos a introducir para quitarle esa pieza. Miren, esta primer capa. Entonces sencillamente lo introducimos por cada agujero que viene el cartón y vamos despegando. Miren, así nos va a dar la apariencia de una teja. Miren, rápidamente. Gracias, Cata. Cata Cuesta en YouTube nos dice que el audio y el video están perfectos. Muchas gracias. Recuerden que si se suscriben en este programa que estamos utilizando hoy, si se suscriben, les va a salir como un emoji ahí en la parte baja de la cámara, como saludándolos. Bueno amigos, entonces ya después de haber cortado estas piezas, vamos a sacar 4 para hacer un techo. Entonces lo vamos a pegar, aquí ya tengo adelantado. Vamos a unirlo así para que nos quede así esa forma. Es aquí. Fácilmente. Aplicamos la silicona y vamos a ensamblar. Es algo rápido, fácil de hacer y le estamos sacando provecho también al cartón. Sí, Florelisa comenta que es muy buena idea la del techo. Sí, todo el material que se utiliza en estas casas es material que normalmente botamos, pero que si le ponemos un poco de creatividad podemos vender y tener unos ingresos extras en estas fechas de pandemia, de cuarentena, en las que muchos necesitamos de pronto trabajar desde casa y vender a nuestros amigos y familiares. Había un comentario, creo que se llamaba Elvira, que preguntaba que a cuánto se podían vender, por ejemplo, esa que se está haciendo. O sea, Pues depende del país, económicas. o sea, depende del país. Normalmente pues nosotros no indicamos mucho el precio, pero digamos que si es para poner un precio como en dólar, para que se den una idea a nivel mundial, se puede decir mínimo $3. O sea, lo mínimo sería $3, que a cambio en Colombia serían 10.000 pesos. Dependiendo los accesorios que coloquen, si ponen unas ramitas o unas ollas, entonces ahí depende como lo, por ejemplo así. Entonces aparte del trabajo que uno hizo, pues también puede colocar accesorios, ¿no? Pero pues todo esto cuesta. Bueno amigo, entonces ya después de haber hecho este techo, entonces lo vamos a fijar aquí, ya saben, con la silicona caliente manejando la temperatura. Entonces vamos a aplicar en 4 puntos. Podemos aplicarlo así en 4 puntos, silicona abundante. Y así fácilmente vamos a fijar ya el techo. Saludos a Blanquita. Blanquita se encuentra en Venezuela y Blanquita nos tiene ahí informados. Ya en este momento 228 personas en YouTube, 90 personas en Facebook. Muchas gracias por la acogida, muchas gracias por el apoyo. Miren cómo se va viendo ya la casita. Entonces ya para continuar decorando podemos tomar de la cabuya y vamos a armar ventanas. Entonces estas ventanitas sencillamente vamos a cortar pequeñas piezas, trozos, y vamos a pegarlas en sus puntas, ¿no? Entonces hacemos ventanitas así sencillas. Claudia Gallego pregunta, ¿cuáles son las medidas de los triángulos? La medida de estos triángulos depende del tamaño de la botella, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la botella es de este ancho, vamos a tener más o menos como base
un diámetro del tamaño de la botella, O ¿sí? sea, si mide 10 centímetros, entonces 10, tendría 10 o sí. 11 centímetros como base cada Sí, uno de los como triángulos. esta parte de acá arriba, pues como curva más bien, puede ser entre 10, 9 centímetros, a menos de que lo vayamos a hacer con esta parte de acá, ¿no? Pues sí la vamos a tener exacta la medida. Bueno, entonces le vamos a pegar las ventanas. ¿Ya explicaste cómo se hacen las ventanitas? Sí, Son muy fáciles, son unir 4 piezas. Los tienen 4 trocitos y en las puntas. Saludos a Judith Bejar, a María Delgado, gracias Esmeralda, Rosemary Diana Carrillo, dice que está muy lindo, Gloria Esperanza Niño, Julia Andrea, Ana María Cataño, Ángela Pereira, Lady Cruz, Yolanda Sierra, Nancy Jenny, Luz Amala Arias, Judith Marabu. Sí. Muchas gracias por el apoyo. También quería comentarles que muchas gracias por el apoyo de todas las personas que estaban en Facebook desde el día lunes. No sabemos qué pasó y todos, se puede decir que las fotos que había en el álbum de los proyectos navideños, todas se borraron. No sabemos si fue Facebook, no sabemos si fue una persona externa, no sabemos si fue un error del logaritmo o del algoritmo, no sabemos, pero estuvimos trabajando todo el lunes, todo el martes, para compartir el álbum y que quedara de nuevo completo. De pronto se perdieron unos 2, 3 proyectos, pero igual los seguiré buscando y poderlos compartir de nuevo. Estamos también el de las muñecas, el de FOMI, recuperando todas las fotos porque inicialmente pensamos que era un 70% de lo que se había perdido y fue casi un 90% porque nos borraron desde el año 2016, o sea, todo el año 2016, 17, 18, 19 y lo que llevábamos casi del 2020. Entonces, muchas gracias por el apoyo, por compartir las fotos. Bueno amigos, ahora lo que voy a hacer, ya después de haber pegado la ventana, haberle pegado todo este borde, todo este contorno, les voy a pintar el techo. Entonces eso nos va a dar tiempo de que pinto el techo y después continúo ya haciendo otro proceso. Natalia pregunta, ¿el cartón debe ser corrugado o puede ser liso? Natalia, Sí. pues de lo que vimos, o sea, yo no hago mucho los proyectos, pero este es un cartón liso que Sam le quitó como Sí. la capa superficial del cartón y se volvió corrugado. Sí, Pero porque el si a ti te cartón- gusta liso está bien, pero la idea, el efecto, queda muy bonito cuando lo vuelves corrugado. Claro, el cartón viene así con esta capa y uno le introduce el palito y le saca el corrugado, le quita solamente la capa de encima. Gloria Vélez está en YouTube y está en Facebook. Gracias Gloria, gracias por tu apoyo. Ana María Blanco, a ver, Flor Montero. Recuerden las personas que están en Facebook regalarnos su me gusta, suscribirse o seguirnos porque en Facebook es seguir para que crezcamos más. Y en YouTube recuerda activar el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no se han suscrito. Entonces se pueden suscribir, es gratis. A veces hay personas que preguntan. El botón rojo es gratis. Y pueden activar la campanita también. Pueden compartir. Que todo eso nos ayuda a nosotros como equipo, como grupo. Aquí el techo, entonces ustedes están viendo que lo estoy pintando, el color que estoy utilizando es un tono terracota. Ya eso va en gustos, ustedes el color que quieran aplicar. Entonces yo estoy aplicando este tono para que parezca más como una teja, como las tejas de arcilla, así. Me pregunta que qué pintura es, pintura acrílica. Sí, es pintura acrílica, pero pues igual si quieren utilizar, en este caso de la otra pueden también, ¿no? La pintura de las témperas, ¿cómo lo llaman? Vinilo. Vinilos, sí. Hola Paloma, nos saluda Paloma González desde España.
otra persona que se está trasnochando con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Paloma. Oh, Paloma, Gracias. saludos. Reme también es de España. Sam, para que nos Redme. Reme. Remy, saludos, Remy. Rosario Diez Torres desde Guayaquil. Tenemos muchas personas hoy. Gracias al apoyo de muchas partes del mundo, de Ecuador, de Perú. Nos están saludando por el chat de Facebook. De Buga, Carmen Lucero Guarán de Buga. ¿Este proyecto se puede utilizar resina? Pregunta Judith Marabú. Resina, La resina ¿de gemelos. Podrían hacerlo, pero eso Para podría más aplicarla- costoso. Yo para creo que la base. Pues sí, no lo veo necesario, pero sí, pero encarecería el proyecto, sí, claro. Blanquita, el tono que está utilizando, el color es. Se llama terracota. Exacto. Listo, entonces aquí ya untamos una capa nada más, no es necesario, cubrimos bien. Entonces él se va secando allí. Para las personas que están en YouTube, les pregunto, ¿la música la escuchan muy fuerte? ¿La escuchan muy duro? Entonces continúo. Entonces mientras se va secando el techo, ahora lo que voy a hacer es aplicar una capa de pegamento en toda esta parte y vamos a vertir o cubrirlo con el acerrín. Ya, esto lo consiguen fácilmente en ebanisterías, donde haya carpinteros, no sé, dependiendo del país, como lo llamen. Entonces este es lo que queda de la madera cuando la cortan, pero este es de la finita, ya, de la más menuda o de la más finita, no tan gruesa. Entonces, para eso vamos a aplicar el pegamento y lo vamos a esparcir, miren, así. Y lo vamos a hacer por secciones. Entonces con un pincel aplicamos el pegamento y lo vamos a esparcir. Listo. Aquí hay comentarios, nos saludan desde Panamá, Lorena desde Panamá, nos saluda Marta Pris de Mérida, Yucatán, Diego Villagres desde Guatemala. Gracias también por comentarnos que la música está bien. Lo que pasa es que hoy estamos utilizando un nuevo programa para el directo de YouTube. Por eso es que ven la cantidad de personas, ven el logo, les puedo poner el suscríbete. Y para los que no se han suscrito, cuando se suscriben les sale un emoji en la pantalla con el nombre de la persona. Entonces suscríbanse para que vean su nombre allí en la pantalla. Listo, entonces ahora fácilmente lo que vamos a hacer es aplicar sobre el pegamento. Sí, lo vamos esparciendo y él se va pegando. Entonces, por eso lo vamos haciendo por secciones. Para no enmugrar el sitio de trabajo pueden utilizar una bandeja más grande, algo para que no enmugren tanto. Aquí lo coloco así. Pueden hacer con el dedo unos pequeños toques para que fije. Y así se va cubriendo. El color, ¿lo vuelves a repetir, por favor, el color de la pintura? El del techo se llama terracota. Muy bien. Miren, entonces se va cubriendo y va a quedar así. ¿Listo? Saludos a Belkis Otero, Ana Lucía, a Isabela Mimbiole, Mónica Carrillo. Sí, Mónica, tenemos dos pericos australianos, por eso se escuchan, y Tierra, que es la hembra, ha puesto huevos antier y hoy. Entonces ella anda hoy muy escandalosa, más de lo normal.
Sonia desde Honduras, Milena González, hasta el bullicio de los periquitos, sí, sí, es que están hoy están muy Es que escandalosos. él está al lado de ella. Sí, nos tocó separarlos de jaula. Saludos desde Nayarit, Adriana Velázquez, Alison, bellos trabajos, gracias Alison. Vamos a ver. Blanquita dice que vamos a ser abuelos. Sí, sí, Blanquita, vamos a ser abuelos. Pensamos que eran Macho y macho. sí, o que hembra eran, y hembra. que eran del mismo sexo. No pensamos que fuera a ser hembra y macho, como peleaban tanto. Almita, Su Ángela matrimonio. Vergara, Disfuncional. Milena González. Carolina Capricornio, muchas gracias. Liz Pedraza, Pati Buitrago. Ruby, el pegamento, sí es pegamento blanco para madera. Es pegamento blanco para madera. El que nos dice, la marca que nos dice, igual, es muy bueno. ¿Qué material aplicas en las paredes? Pregunta Gloria. Esto se llama acerrín. Es lo que queda de cuando cortan la madera. Un acerrín delgadito, fino. Hay diferentes tipos, hay unos más gruesos, entonces conseguimos uno así fino. Listo, aquí entonces ya apliqué en todas las paredes, como pueden ver. Si ustedes desean pueden aplicar en el interior también. Aquí les voy a mostrar una. Esta casa también le apliqué en el interior, miren cómo se ve. Aquí por tiempo, entonces de pronto no lo voy a aplicar, pero si ustedes desean internamente también lo pueden aplicar y se ve muy bien. Listo, entonces aquí ya quedó pintado. Vamos a limpiar un poquito que quedó sucio. Liz Ramos pregunta, ¿el pegamento que utilizas que si es de carpintería? Sí, pegamento blanco de carpintería, sí. Entonces ya pueden ver cómo se ve, ya le da una apariencia diferente. Ahora vamos a pegar aquí, en este caso yo hice dos cerquitas con palitos de brocheta. Aquí con palitos de brocheta sencillamente lo que hacemos es que cortamos los palitos, lo pegamos con pegamento blanco preferiblemente para que tenga una fijación más fuerte. Si lo hacemos con silicona, de pronto la silicona no nos da esta misma fijación, pero entonces así queda mejor. Listo, aquí en este caso ¿sí? Lo que voy a hacer es darle un poquito de color. Ahora vamos a pasar aquí. Bueno, está saludando Doralda Cano, ¿me puede decir qué material utilizan? Llegué tarde a la transmisión. La que viene de... Miren así. No es necesario de que le demos una pintada perfecta, simplemente le damos una pasadita que quede un poquito rústico. Preguntan, ¿la parte café qué es? Pregunta Sonia Barahona. La parte café, estamos hablando de esta parte interna Yo creería que es el techo. o es el techo. El O sea, techo. pues el techo es este y la parte interna, aquí lo que hice fue pintar con el color, ¿no? Sí, es Y color ese terracota, es cartón. Sí, la base es cartón. Bueno, aquí entonces sencillamente damos una pequeña pintada, no es necesario cubrirlo totalmente. Ah, se fundió. Y esto lo vamos a pegar en esta parte. Aquí lo voy a pegar en la entrada, en los dos extremos. Entonces aplicamos un poquito aquí en la base y un poquito aquí. Saludes. Maneli Bien. Cruz pregunta, yo probaría con arena.
También, también se puede con arena. He hecho proyectos con arena y han quedado muy bien. Aquí de pronto, pues algo fácil de conseguir, pero si les queda fácil la arena, también. Preguntan, ¿queda grabado el video? Sí, lo más probable es que sí queda grabado. En Facebook es seguro. En YouTube, como estamos hoy con un programa nuevo, pensaríamos que sí. Si llegado el caso llegara a faltar, a fallar o algo, lo cargaríamos de nuevo con lo que hiciéramos por Facebook. Bueno, aquí entonces lo pego. Nos preguntaron que si le van a poner lucecitas. Se puede también, si ustedes quieren pueden colocar de este tipo de luz que queda fácil de colocar. Una lucecita que viene con su batería. Pero eso sube el costo de la casita, Sí, ¿no? claro, entre ustedes más cosas vayan colocando, entonces tienen que ir sumando, ¿ya? Para saber cuánto van a cobrar. Entonces, aquí miren, le pegué estas cerquitas aquí al lado y lado, no necesitamos que queden perfectas. Ustedes saben que la imperfección a veces le da un toque más especial. ¿Listo? Bueno, después de haber pegado esto, también podemos pegar unas plantas artificiales, unas maticas así. Por ejemplo, voy a colocar esta, a ver dónde queda mejor. Sonia pregunta si se puede hacer con cáscaras de huevo. Cáscaras de huevo, claro, la deja secar y se pega, queda muy bien también. Se asean bien, se les quita como una membrana que tiene en la parte interna. Ajá. Se deja secar y luego las pueden moler un poco, partir un poco y las pegan. Sí. Les da textura como piedra, ¿no? Claro, eso lo dejan secar y queda muy bien, bien molidito. Bueno, entonces aquí voy a pegar esta plantica, una plantica pues así de plástico. Ustedes pueden conseguir también para pegarla así. Elizabeth pregunta que dónde se consiguen las lucecitas. Elizabeth, esas luces tienden a ser como nuevas, eso no es algo viejo como las otras luces, pero las encuentran donde vendan productos eléctricos, donde vendan bombillos, sí, donde vendan, todo eso los venden en esos lugares. Aquí voy a utilizar un poquito de piedritas para jardín. Ustedes pueden conseguir así piedritas blancas o conseguir así las piedritas naturales que se encuentran en el jardín. Entonces voy a colocar aquí simplemente como para cubrir acá. Ya los detalles va en la imaginación de cada persona. Entonces aquí sencillamente voy a pegar unas cuantas piedritas como para darle un toque diferente, un toque natural acá a esta parte. Muchas gracias a Beatriz Lucía Restrepo, ella siempre está pendiente de Facebook, también por YouTube, a Leti Rodríguez, Jackie Suárez, Patsy Diver, la casita de plástico, sí, Patsy, la casita de plástico es de botella de refresco, en Colombia los conocemos como botellas de gaseosa, pero normalmente le dicen de soda, refresco, de jugo, todas estas que vienen, para que no las boten. Miren las cosas que pueden hacer. Bueno, aquí ya en esta parte entonces casi terminamos. Aquí lo que vamos a hacer es cubrir la base. Si ustedes quieren la pueden pintar con pintura verde o pueden utilizar esto que se llama césped artificial, que es el mismo acerrín. Sí, pintado, solo que ¿no? es bien molidito, ¿ya? No trae casi cosas grandes. Patricia, si no tienes el acerrín, eso normalmente lo encuentran en carpinterías y los carpinteros muchas veces lo botan, lo desechan. Sí, porque eso si no tienes basura. arena, o también nos dieron la idea de con las cáscaras del huevo ponerlas también a secar y las puedes pegar. Esa puede ser otra opción. Hay otra también que pueden utilizar, pero es un poquito más, o sea, se demora un poquito más coger la cabulla y picarla. Esto suelta. Aquí tengo casualmente una casita, miren, esta parte aquí es eso, es esa fibra que suelta cuando uno corta la cabulla, la pica, entonces queda así. Esto también lo podrían pegar
un poquito ya más laborioso el trabajo, pero se puede también. Bueno, yo voy a utilizar esto acá para no hacer tanta basura. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos. No tengo de esas, ¿con qué material lo puedo hacer que sea resistente? ¿La palmera? Sí, nosotros tenemos en el canal sí. 2 videos enseñando a hacer palmeras. 2 videos. Una se hizo con alambre y yute y hojas de maíz, y otro se hizo con tela y también tenía yute, ¿cierto? Sí. Entonces puedes ingresar en el canal, igual si gustan nos deja, como ahí queda el comentario, lo podemos agregar en la descripción en la descripción del video. Sí, Isa, no sé qué pasó aquí, ¿se paró? No sé. No debería haber separado. Bueno, vamos a esperar un momento. Tenemos aquí un pequeño percance técnico. Encima. Ya. ¿Ya nos están viendo bien? Sí. ¿Listo? Creo que hubo por un momento en YouTube, muévete. Sí, en YouTube se nos cayó se por nos un rato cayó, se el video. quedó parada la imagen. Sí, ahí está Constanza segura, se congeló la imagen, sí, pero ya puedes. Listo. Entonces aquí lo que hice fue aplicar el pegamento ya donde queremos que quede el césped. Entonces también lo hacemos por tramos. Gracias, Isabela. Y este lo vamos a vertir así, lentamente, para cubrir toda la parte que queremos que quede verde. Ahí ustedes alcanzan a ver. También dicen que el musgo sintético lo puede utilizar. Sí, claro. Si no consiguen también lo pintan y pintan la base o como más les guste. Pero así. Vamos retirando, miren cómo va quedando. Listo. Preguntan si se puede cubrir con pan molido. Pan molido. Nunca lo he hecho, pero yo creo que dejándolo secar. Pero lo que pasa es que el temor mío sería, no sé qué sea, si es pan del que normalmente comemos, creería yo que de pronto lo que son las hormigas o sí, los insectos podrían comerlo, no sé, a no ser que sea un material que se llame así. Sí, es así. ¿Qué material es lo que pone en el piso de la casita? Pregunta Mérida. El material que se utiliza es el mismo acerrín, sino que ha sido pintado y ya lo venden listo, Sí, es decir, sí. ya lo venden listo y es muy económico. Liz Ramos dice se paralizó la imagen. Sí, hubo un rato, Liz, que se paralizó. Pero ya está bien. Ya ¿cierto? está bien, sí, ya está bien. Bueno, aquí entonces cubrimos toda la base, nos quede bien. Nos saluda Ángelo de Chile, Ángelo CSS de Chile, Elizabeth, Blanquita, ¿cómo hago el césped con cabellos de mazorca? Lo dejo secar y luego lo pinto. Ah, Blanquita está contando que ya hace el césped con cabellos de mazorca, lo deja secar muy bien y Lo luego pica. lo pinta. Sí, nosotros entre los videos tenemos hechos Es árboles. un musgo, sí, yo Árboles también con el pelo de la mazorca, hemos hecho musgo con el pelo de la mazorca. ¿Quién más? María Angélica Suárez, se llama Cerreno Ecuador. Muchas personas nos acompañan, 256 personas en este momento nos están acompañando. Bueno, aquí ya casi voy terminando esta parte. Voy a dar una pequeña parte acá atrás sin pegar para poderlo sostener. Pero ya saben que pues obviamente cubrimos todo. Acá por lo que estamos en vivo, entonces que si lo toco entonces lo voy a despegar. Entonces obviamente vamos a cubrir todo. Luego Subes. Eso, allí, perfecto.
Miren cómo se ve. Con trocitos de estropajo también se puede hacer. Claro, se pinta el estropajo. Yo he hecho también arbolitos con estropajo, sí. Clara Inés Lozano, Acerrín Tenido Herberte, sí, Patricia Sáenz desde Costa Rica, Olga Guerra, nos están saludando. Dice, ¿se puede usar diamantina verde? Sí, esmeralda, podrías utilizarlo, pero creo que en costo sale un poco más costosa la diamantina que el acerrín. Igual si es para ti, lo quieres hacer para ti, entonces está bien utilizarlo, pero si la tienes. Pero si vas a comprar o si vas a vender, sí es mejor y sale mucho más económico conseguir el acerrín. Aquí le voy a dar un efecto aquí al techo, un poquito de envejecido para que no nos quede ese tono tan parejo. Entonces lo que voy a hacer es tomar pintura blanca. Tomamos un pincel que esté bien seco. Y acá le voy a hacer con un trapito. Pues lo que hacemos es aplicar pintura en el pincel y lo vamos a descargar en el trapo, algo así como una brocha seca. Eso es lo que vamos a hacer, una brocha seca. Listo, entonces aquí como ya se ha secado la pintura del techo, sencillamente lo que vamos a hacer es pasar el pincel así en contra, o sea, no en este sentido sino en el sentido contrario, para darle una luz, una tonalidad diferente acá. Listo, para que bueno, vamos a mirar aquí que se nos paró la imagen. Listo, ya se recuperó. Entonces sencillamente vamos a hacer esto, simplemente vamos a dar una lucecita. Preguntan con qué se le puede aplicar para protección. Pues de pronto al final pueden aplicar un poquito de laca en spray, de pronto un poquito. Y cuando lo o la laca que utilizamos, ¿cómo se llama? ¿El barniz? El barniz. Pero en spray creo que es mejor. Pues sí, eso depende también de si hay mucho polvo, si hay algo así que por eso sea muy constante. Porque generalmente las casitas las guardan, entonces. Sí, y cuando se limpian de pronto con una brocha como la que tú tienes allí, o de pronto la de pintar, una que es de 1 pulgada, también a veces para limpiar. Listo, entonces así ya le damos una apariencia un poco diferente, dar un toque decorativo. Baja la cámara un poco que está, si ya me he hecho la cabeza para arriba. Listo, aquí ya ahí pueden ver la casita. Y algo adicional entonces que les quiero mostrar es esta parte de acá, entonces se va a quedar viendo, ¿sí? Este cartón. Entonces para cubrir eso, lo que vamos a hacer es tomar nuevamente el césped en un recipiente, aplicamos abundantemente, pues que lo podamos volver a recoger y a guardar, ¿no? Entonces para eso lo que vamos a hacer es tomar el mismo pegamento y le vamos a aplicar así en todo este borde. Preguntan que por ejemplo los pinceles cuando tú los utilizas allí, los untas de pegamento, ¿cómo haces para lavarlos? ¿Qué le haces para poderlos utilizar de nuevo? Pues solamente, generalmente utilizo uno para eso, ¿no? Siempre tengo destinado uno para eso. Y yo lo lavo muy bien y lo dejo en agua así pues 1 o 2 horas. Listo, para que él suelte bien el pegamento. Bueno, entonces miren, aquí aplicamos el pegamento así y ahora como tenemos abundante césped, sencillamente lo vamos a aplicar así. Miren cómo se cubre. ¿Listo? Entonces esto le va a dar un mejor acabado, que no se vea el cartón. Y si ustedes quieren, la parte de abajo le aplican un poco de pintura negra, un marrón oscuro, también para darle, como les digo, un mejor acabado. Si ustedes quieren venderlas, entonces esto pues, les queda mucho mejor el trabajo. Preguntan si el video queda, sí
Sí, la tecnología nos lo permite y todo. Sí, en Facebook se puede decir que es 100% seguro. En YouTube, ahora cuando terminemos la emisión, lo más probable es que quede sí como un video que se emitió en vivo. Entonces creemos que sí queda también en YouTube. Por eso fue que hicimos como un cambio en el programa. Si vieron en los últimos videos tuvimos algunos inconvenientes con los en vivo en YouTube, pero con este programa esperamos que sea mucho mejor. Bueno, entonces ya saben, esto es lo que hacemos así en el contorno. Así ya vamos prácticamente terminando. Ya ahora les muestro las otras casas que hice para que ustedes vean que se puede hacer diferentes y va a quedar un pesebre. Podemos armar un pesebre completo con estas casitas, ¿no? Me dice con lo de las revistas digitales, les enseñamos al principio de los proyectos de belenismo y los de muñecos navideños también. El mensaje queda fijo en la parte superior en Facebook. El número es +57 317 771 9091. Nos pueden escribir o pueden mirar el catálogo sin ningún compromiso. Allí los lleva Hotmart, les da la información en su moneda local y también les da información sobre los medios de pago. Puede ser con tarjeta de débito, porque crédito, necesita una parte donde agarrarlo. PayPal, y también pueden imprimir un ticket y pagar, por ejemplo, en Colombia es Baloto, en México es Oxxo y en Perú, creo que es Perú o Ecuador, es pago efectivo. ¿Sí? Son lugares donde pueden realizar los pagos. Esos son los sitios, pero en todas partes del mundo pueden comprarlas porque tiene varios medios de pago. Bueno amigos, entonces aquí ya queda terminada. Miren cómo se ve. Ahora les voy a mostrar las otras casitas que ya tengo aquí hechas para que ustedes puedan ver. Miren, quieren pueden decorar con animalitos, con ollitas. Aquí están todas para que las puedan ver. Me dice si se ven. En ¿Qué todas tal se utilizas ven? la misma técnica. Sí, en todas es la misma técnica, pero entonces ya va en la imaginación. Por ejemplo, esta, miren, le hice una ventana más larga, le puse un palito en la mitad y colocamos una olla como si estuviera ahí al fuego, utilizando simplemente palitos de brocheta pequeños y pintamos así. Miren cómo se ve. Aquí la puerta fueron más pequeñas. Estas ollitas ustedes las consiguen, o también si quieren, yo tengo un video donde enseño a hacer las vasijitas, las ollas, ánforas. Entonces ustedes también pueden visitar ese video, ¿cierto, Lili? Ahí está Sí, ¿queda el enlace o algo? Sí, cuando pueda editar el video en YouTube les dejo las tarjetas en la parte superior del video, siempre se ven, y en Facebook se las escribo también en la descripción para que puedan ver los videos que les pueden servir para complementar este proyecto. Bueno, aquí entonces sí se ven todas las casitas. Córrelas un poquito más, yo creo que ahí están perfectas. Esta de pronto correrla un poquito más para atrás. Para atrás. Hacia ti. Allí, perfecto. Bueno, entonces aquí con piedras, ya ven, con piedritas pequeñas, aquí podemos hacer diferentes formas, diferentes con las botellas. Y como les dije, si utilizan botellas de diferentes tamaños, mucho mejor, porque entonces se va a ver así, se va a ver diferente, se va a ver variado. Unas con puertas grandes, otras con puertas pequeñas. En aquí esta que le coloqué, esta cerquita adentro, le coloqué lo que les estaba mencionando, que podemos cortar de la cabulla. Miren adentro. Este tipo de techo, aquí ustedes pueden ver que hice otro techo. Entonces simplemente es tomar una pieza plana, voltear un poquito, ya, teniendo en cuenta que nos quede cubierta esta parte, y acá le ponemos una especie de triángulo para que nos dé esta forma, para tapar todo esto. Miren que aquí utilicé todas las partes de una botella. Aquí utilicé la parte que les mostré al principio, la de arriba, la de en medio. Para la de en medio utilicé para esta la hice con esta parte.
y esta la hice con esta parte de la botella. Esta es la parte de arriba, de abajo de la botella, perdón. Entonces puede utilizar todo el material y así quedan listas las casitas para que ustedes las puedan utilizar. Listo, entonces ya ahorita nos vamos despidiendo. Le damos las gracias a todos por acompañarnos, por el apoyo. Lo ideal es que bueno, bueno, sí, ahorita sí. les muestro. No, muestre porque ya vamos a irnos despidiendo. Ajá. Entonces allí. Bueno amigos, entonces también queríamos mostrarles ahorita que viene la temporada de Halloween. Tenemos varios proyectos que sirven para hacer para Halloween. Uno de esos es esta calabacita que tiene luz, entonces internamente ella tiene una lucecita. Ustedes la pueden hacer así y sirve para decoración. Y tenemos otros proyectos que también pueden elaborar para... Los compartimos sí, en Facebook. Los vamos a compartir. Bueno, por ejemplo aquí, ¿era para mostrarlo? Sí, era como entonces, para que pueden, por ejemplo, hacer una villa así de muchas casas recicladas. Sí. Y a cada casa le pueden ir introduciendo las luces y lo que quieren es ponerle luces. Bueno, pero entonces ahí sí toca bajarlo para que puedan ver. Sí, hay que bajar la cámara para que lo puedan ver. Sí, pueden hacer completo y colocar unas lucecitas así. Les queda algo delicado, algo bien bonito. Sí. Y pueden vender por lo menos las personas que piensan en negocio, que quieren producir, pueden vender 1, 2, 3, vender por media docena, por docena completa. Y así hacer que tengan unos ingresos extras para este año. Entonces yo creo que nos vamos despidiendo. Vamos despidiendo entonces, agradeciendo a todas las personas. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, siempre apoyándonos. Nosotros siempre vamos a estar aquí trayendo más ideas para ustedes, para ayudarles, que ustedes puedan aprovechar todo esto que nosotros hacemos. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. Hasta la próxima.